16. Dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, dice la escritura, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ok, muchas de las veces acostumbramos o nos acostumbramos malamente a que nos comportamos muy bien en la iglesia. Le abro, por ejemplo, en la iglesia le arrimo la silla a mi esposa, le acerco un vaso de agua, mija, ¿qué quieres? Me porto bien con mis hijos, hijos, ¿te ocupas algo? Me pide esto, no sé. Y se porta uno muy, muy bien, pues, en la iglesia. Y la vida privada, la vida en la casa, la vida personal, nos comportamos de una manera incorrecta. Muchas de las veces nos peleamos con el vecino, muchas veces nos peleamos con los familiares, muchas veces nos peleamos con la gente en toda nuestra forma de vida. Así Entonces, es algo incorrecto, amén. Sí, amén. Nosotros debemos de, si por ejemplo, vamos a hacer una broma, pues la misma broma que hacemos en la casa o en el trabajo o en la escuela, es la misma broma que nosotros vamos a poder hacer en la iglesia, ¿sí? Pero a veces nos comportamos, nos enojamos o simplemente a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos, porque yo quiero que las cosas se hagan de cierta manera, quiero que las cosas sigan un curso y me enojo o me estreso. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron como yo quería. Y eso es algo incorrecto, porque eso sería manipulación. Aunque nosotros no nos estemos dando cuenta, aunque nosotros no nos sintamos así, nos convertiríamos en unos manipuladores. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se hagan de cierta manera, y si no, agarro mis canicas y me voy. O sea, así no se hacen las cosas, ¿sí? Porque si actuamos de esa manera, solamente vamos a ocasionar quedarnos sin trabajo, quedarnos sin familia, quedarnos sin hablarle a la gente. Entonces nos convertiríamos en un llanero solitario allá, sentado. O como la canción de esa, la pobre muñeca fea allá, o el pobre muñeco feo ahí sentado, ahí, sí, abandonado. Entonces, ese no es el chiste, güey, ¿sí? O sea, si nuestro líder espiritual pudiera ir a preguntarle a nuestros vecinos de alrededor cuál es nuestro comportamiento, ¿qué dirían nuestros vecinos? Si nuestro líder fuera a preguntarle a cada uno de nuestros vecinos cómo nos comportamos nosotros en nuestra manera de vivir, ¿verdaderamente diría que somos unas personas de amor? ¿O diría que somos unas personas enojonas, unas personas violentas, unas personas renegonas, unas personas chismosas, calumniadoras y demás, etcétera, y etcétera, y etcétera? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en este versículo? Dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces no dice nomás en la escuela, no dice nomás en la casa, no dice nomás cuando te ve la gente, que ahí estamos bien melosos con la pareja, ¿no? Queriendo demostrar cosas que llega el 14 de febrero y la gente, trayendo el regalito. Y pero los demás días, entonces ¿qué chiste tiene? Pues por ejemplo, ¿qué chiste tiene que llegue el 14 de febrero y yo le regale a mi esposa las flores más grandes, el oso más grande, los chocolates más que traen más chocolates más grandotes, ¿sí? O esas flores de panes o flores de tacos que venden a veces, ¿no? Imagínense, ¿no? Y los demás días me porto como un zángano. Los demás días me porto como un rico McPato, ¿no? Como un señor Scrooge. Me porto de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, la Biblia describe que el llamamiento a ser santos, muchas de las veces, todo lo que dice el libro de Santiago, que todos somos tentados
por nuestra propia debilidad. Ajá. Entonces, Sí. muchas de las veces nos acostumbramos a ciertas debilidades en nuestras vidas. Decimos, me congrego, ofrendo, voy a la iglesia, no robo, no tomo, no fumo, ¿sí? Pero a veces me acostumbro a echar mentiras piadosas. A veces me acostumbro a decir una que otra grosería. Y hacemos nosotros como hombres, no Dios, nosotros como hombres, hacemos pecados permisivos, pecados pequeños, pecados insignificantes y hacemos pecados grandes. La Biblia nunca se refiere a un pecado grande o un pecado chico. Solamente se menciona al pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, quitarle la vida a una persona y echar una mentira piadosa? Las dos te alejan de la misma forma de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La consecuencia. La consecuencia, ahí es donde está lo diferente. Pero conforme al pecado, todo pecado nos aleja de Dios. Hasta las cosas pequeñas, eso se le llaman pecados sociales. Son pecados del alma, ¿sí? Donde nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia y seguirle guardando rencor a la gente. Donde nosotros seguimos yendo a la iglesia y estamos acostumbrados a seguir hablando mal de la gente. Donde estamos acostumbrados a seguir yendo a la iglesia, pero comportarnos de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque creemos que esos pecados son pecados pequeños y que, ay, es que Dios sabe, ay, es que Dios conoce. Sí, o sea, sí es cierto, Dios sabe, Dios conoce. Pero dice Pablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. O sea, no se puede, ¿sí? Entonces, debemos o sea, ¿qué es lo que quiere el Señor con todo esto? Que cuando Él venga, que cuando Él nos encuentre en su presencia, ¿sí? Nos encuentre peleando contra el pecado. Y que no se nos haga costumbre. Que no digamos, ay, es que yo siempre me enojo. Ay, pero lo demás no lo hago, nomás que batallo. Es normal. No, es que soy Barrios, es que soy Delgado, ¿no? Es que soy Pérez, ¿sí? Entonces, llegamos a hacer permisivo el pecado en nuestras vidas. O sea, el sacerdote Elí aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios lo quita como sacerdote? Porque no estaba luchando contra el pecado. Él no quería que sus hijos, no sé, que caminaran sobre el agua, ¿no? Tampoco le estaba permitiendo eso, pidiendo porque la salvación es personal. O sea, nosotros nos podemos dedicar a la vida santa de Dios y la salvación no es algo hereditario, como un trono que tú le puedes heredar a un hijo o a un nieto. No. Cada uno de nosotros decide si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Sí. Cada quien elegimos dónde pasar la eternidad. Sí. Lo que estamos haciendo cuando nos dicen si quiero ir a la iglesia o no acepto ir a la iglesia, es que estamos decidiendo dónde pasaremos la eternidad. Y Dios respeta todo eso, ¿no? O sea, no, Dios no va a bajar y, ay, es que no. O sea, no más que para lo que nosotros decidamos va a haber una consecuencia, ¿sí? Entonces, por eso dice la Escritura, sed salvos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No tenemos que hacer el pecado permisivo, ¿sí? O sea, si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Así de sencillo, ¿sí? ¿Qué significa ser santo? Lo veíamos en la clase pasada. Ser santo significa ser apartado. No quiere decir ser perfecto. Muchas de las veces tenemos ese mal concepto. ¿Qué quiere decir la palabra pecado? La palabra pecado exactamente significa errar al blanco. Eso significa la palabra pecado. Entonces cualquier errorcito, por muy mínimo que sea, y que te aleje de darle al blanco, aunque digas tú es que fue una mentirita piadosa, lo que sea,
es pecado y te aleja de Dios. Ajá. Entonces, por eso nosotros, en nuestra manera de vivir, debemos de que cuando el Señor venga, cuando el Señor nos encuentre, siempre nos encuentre luchando contra el pecado. Todos, dice el libro de Santiago, todos tenemos una debilidad, diferentes tipos de debilidades cada uno, pero no tenemos que acostumbrarnos a esa debilidad, sino que pulirla, quitarla y a la que sigue, a lo que sigue.